Así puedes protegerte del antivirus. Para protegerse del antivirus en caso de propagación, siga estas indicaciones. El antivirus no se contagia tosiendo ni dándole la mano a alguien. Se contagia por algo invisible que puede estar flotando en el aire de tu propia casa. La fuente de contagio son los ratones. El virus vive en su orina, en sus heces y en su saliva. Cuando se secan, las partículas se suspenden en el aire y al respirar ese polvo entran directo a tus pulmones. Por eso, el mayor riesgo está en bodegas, sótanos, cuartos cerrados y casas que llevan tiempo deshabitadas. Los primeros síntomas parecen una gripa fuerte: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio. Días después, dificultad para respirar. Si llegas a ese punto, no esperes, ve directo al hospital. Para protegerte, sella cualquier hueco por donde puede entrar un ratón. Si encuentras heces o nidos, no los barras. El polvo es justamente lo que contagia. Mójalos con cloro diluido y deja actuar 10 minutos. Y limpia con guantes y cubrebocas. Guarda alimentos en recipientes cerrados. Saca la basura todos los días. Y antes de entrar a una bodega o a un cuarto que ha estado cerrado mucho tiempo, ábrelo y ventílalo media hora. El antivirus tiene una mortalidad alta, pero es totalmente prevenible si sabes cómo. Manda este video a grupos de WhatsApp de tu familia. La información correcta a tiempo puede salvar una vida. Contenido con fines informativos y de prevención. Ante cualquier síntoma o emergencia, consulta a un profesional de salud.